ustedes. Y a eso vino usted, hermano, a conectarse con el amado. Ahora le voy a pedir que haga algo para Dios. Dígale al hermanito, a la hermanita que tiene al lado, preparémonos que Cristo nos va a hablar. Cristo nos va a hablar. Aleluya. No es el hombre que usted ve aquí adentro y aquí arriba, ¿verdad? En su lugar santísimo. Yo le tengo mucho temor acá. Cuando, ¿verdad? Nosotros a veces, hermano, si el Señor nos da un privilegio, seamos sabios, temerosos y obedientes cuando Dios nos da ese privilegio de podernos parar aquí al frente de su pueblo, que son ustedes, hermano. Porque déjenme decirle de que venir aquí al frente del pueblo de Dios es un compromiso hermoso, es precioso. Pero les digo, la verdad me gusta, hermano. Me gusta porque el Señor da los dones y los talentos, y a cada uno nos usa en la área que Él sabe, ¿verdad?, que nos va a usar. Y bendito Dios que todos somos llamados a servirle, a honrarlo y a alabarlo. Amén. Le voy a pedir que me acompañe Números. ¿Cuántos hermanos están siguiendo la secuencia de la enseñanza que estamos compartiendo en la iglesia? Amén. Allá una manito, por allá amén, y por allá otro. Gloria a Dios. Estamos buscando, ¿verdad? Aleluya. Y los que no llegaron, que Dios los bendiga también donde están. ¿Verdad? Aquí no vamos a cuestionar a nadie ni a señalar a nadie. Aquí lo que venimos es aprender más de Dios. Y yo lo felicito, hermanito y hermanita, que usted se dio cita esta noche. Porque usted no ha venido a ver si el hermano danzaba o no danzaba, cantaba o no cantaba. Usted vino a buscar a su amado, a su Dios, a su Rey, a su Señor. Y es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos al libro de Números. Se recuerda que hemos estado llevando unas enseñanzas. Le decía, ya nuestra hermana nos compartió Génesis. Después de Génesis se nos compartió Éxodo. Después de Éxodo se nos compartió Levítico. Y después de Levítico, hoy estamos en Números. Y así sucesivamente. Se recuerdan que el Señor, ¿verdad?, nuestro pastor, le dio esa revelación, que se impartieran estas enseñanzas. Y es bueno, hermano, también le pido de favor, ¿verdad?, tal vez no se preparó el día de hoy, que traiga papel y lápiz para anotar. Es muy importante, porque usted va a la palabra y allá en casita dice usted, ¿será lo que el hermano dijo es verdad? Pues la verdad se lo inventó. O sinceramente tal vez estaba cuestionando cosas que ni siquiera están en la Biblia. Se vale, hermano, ir a investigar a la casa. A Pablo lo probaba una iglesia allá en Efesos, a ver si era cierto lo que le decía basado en la palabra, y eso es bueno. Porque así la curiosidad, dicen por ahí, mató al gato. No, hermano, no es eso. La curiosidad en nosotros, en el pueblo de Dios, nos hace aprender más de Dios. Y curioseando es como vamos aprendiendo las sagradas escrituras, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos preparados, hermanos? Números capítulo 1. Números capítulo 1, versículo 1, el 46 y 47 leeremos, pero vamos a leer antes del 1, vamos a leer el 3, 4, 16, 17 y 18. Usted me dirá, ¿y por qué nos vamos a saltar ahí? Usted se dará cuenta por qué. Amén, lo tenemos, ¿verdad? Vamos a aprovechar el tiempo, hermano, que bonito tiempo tenemos. Número capítulo 1, dice así la bendita palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por la casa de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. Versículo 3, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra, en Israel los contaréis, tú y Aarón, por sus ejércitos. Versículo 4, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno de jefe de la casa de sus padres. Vamos al 16. Estos eran los nombres dentro de la congregación: príncipes de la tribu de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Oiga bien, millares, no habla de 1 millón, ni de 2, ni de 3 millones, millares. Versículo 17, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. Versículo 18, y reunieron toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Amén. Ahí estamos hablando, ¿verdad?, de que un censo, en el contexto de la Biblia dice censo de Israel en Sinaí. Oiga bien, si nos recordamos
en el libro pasado de Levítico habla de un censo. En el libro de Éxodo también habla de otro censo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue censado. Ahí se está dando un censo, pero viene de Dios. Viene de Dios. Viene de Dios el censo, ¿verdad? Y hay un segundo censo. Y usted se dará cuenta. El tema del libro de Números. Los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. El nombre del libro deriva de los dos censos efectuados durante ese tiempo en el desierto. El libro de Números contiene 36 capítulos. Usted se va a dar cuenta, hermano, del capítulo 1 al capítulo 36, que suena bonito y divertido, ¿verdad? Wow. Del 1 al 36 no serán 136 capítulos. El hermano está equivocado. ¿Cuántos capítulos son, hermano? Amén, hermano. Ve que sí sabemos, sí estamos aquí, 36 capítulos. No son 136, son 36 del 1 al 36 capítulos. Y cada capítulo habla de lo que acontecía, ¿verdad? El pueblo de Dios, cómo guiaba al pueblo de Israel. Le estaba dando a Moisés y a Aarón que hicieran un censo, que censaran, pero ese censo, había algo ahí que podemos entender en el versículo 3. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, lo contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Oiga bien, de 20 años para arriba. No iban muchachos de 14, de 15, 16. No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tal vez la inmadurez de ellos o la juventud de ellos todavía no entendían el plan y el propósito de Dios. Y eran de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada de que la gente sepa, entienda y comprenda de que llevar una labor, una misión, efectuar algo, realizar algo para Dios, tiene que uno estar consciente de lo que va a hacer para Dios. ¿Cuánto decimos amén? Como usted cuando sale, amén. Amén. Cuando usted sale de casa, usted está consciente cuando se dirige a la casa de Dios, a la iglesia. ¿A qué viene usted a la casa de Dios? A edificarse, a aprender de Dios. Usted viene a conectarse con su Dios, con su Rey. No venimos a perder el tiempo, ¿verdad que no? Entonces ese decreto que Dios le estaba dando a Aarón en el versículo 3, que de 20 años arriba ya eran personas capacitadas, personas que tenían el conocimiento pleno, que nadie los iba a engañar o nadie les iba a mentir o los iba a manipular, sino que tenían que tomar decisiones propias. Como usted y yo vuelvo y repito, tomamos decisiones propias cuando venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Usted amaneció el día de hoy y dijo, hoy tengo culto por la noche y no voy a ir porque a la verdad ni se van a dar cuenta. Déjeme decirle que Dios se da cuenta. Tal vez el pastor no se da cuenta, pero Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo, se da cuenta si usted ocupó una silla de su casa o no la ocupó. Si usted decidió ese día decir, salí cansado del trabajo, me voy a ir ahí a ver, me voy a ir a cenar ahí por ahí, la verdad que hoy no tengo tiempo para ir a buscar a Dios. La decisión que a veces tomamos, ¿verdad? Decisiones equivocadas, pero es ahí donde Dios nos hace ver a usted y a mí, a su persona, que cuando nosotros ya le servimos a Dios, le obedecemos a Dios, tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. A veces queremos ir por un camino que no debemos, pero Dios viene y nos hace, hijo, así no es. Hija, es para acá que tenés que agarrar. No, Señor, es que el GPS me llevaba para allá. No, el GPS que te lleve a mi casa. Le dice el Señor, ¿verdad? A veces andamos culpando a muchos y somos nosotros. Amén. Vamos a proseguir, hermano. Dice, ¿verdad? En el 18. Y reunió a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según la casa de sus padres conforme a la cuenta de los nombres. Oiga bien, dele vuelta a su hojita y en el versículo 46 y 47, oiga bien lo que está pasando ahí. Fueron todos los contados 603,550 de ese censo. Oiga bien, cuánta cantidad había. Fueron todos contados 603,550, ¿verdad que eso dice su Biblia? Hoy yo estoy confundido. Hoy yo estoy equivocado. Ese fue el total. Y entre ellos había príncipes, los príncipes de las 12 tribus de Israel, descendientes de los hijos de quién eran, de Jacob, los que entraron a la tierra de Egipto cuando José era el gobernador. ¿Se recuerdan de eso? Lo aprendimos en Éxodo. ¿Se recuerdan lo que era el Éxodo? El Éxodo, el holocausto y
Quizás ahorita usted dirá, en verdad eso dijo esa noche. Yo no me acuerdo. ¿Será cierto? Le voy a pedir otro favor, hermano. Cuando vaya a casa, continúe la secuencia de la Biblia. Porque cuando viene acá no venimos a perder el tiempo. Venimos a tratar de aprender más de Dios. Como yo le repito, yo también estoy aprendiendo junto a ustedes, hermano. Es un gozo, un deleite, es un privilegio hermoso, pero también una responsabilidad que no tenemos que dejar pasar por alto. El hermano de verdad que va a hablar y va a hablar y va a hablar, y la verdad que ¿para qué voy a la iglesia? Si ni el pastor va a estar. Vuelvo y le repito, usted no viene porque si el pastor está o no está. Usted viene a la casa de Dios. Usted viene a buscar a Dios. Jeremías 17:5 dice la palabra de Dios, con todo respeto, no me lo malinterprete. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice ahí la palabra. En Jeremías 17:5. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que relacionarnos con Dios. No tenemos que desechar las cosas importantes de Dios. ¿Verdad que si estamos aquí es porque estamos agradecidos con Dios con lo que ha hecho en nuestra vida? Pues este pueblo, déjeme decirle que estaba agradecido con Dios, pero también le faltaba a Dios, hermano, a cada rato. Imagínese usted que este pueblo era tremendo. Miraban los milagros que Dios hacía, el poder de Dios todos los días, cómo Dios los guardaba y los cuidaba de sus enemigos. Eso lo va a encontrar en todos los libros, del 1 al 36 que le dije en los capítulos. Pero aún así, hermano, le daban dolor de cabeza a Dios. Dice que a Moisés y a Aarón los cansaron tanto que hasta llegaron a fallar Moisés y Aarón, los sacerdotes. Imagínese usted, hermano, un pueblo así. Y usted dice, no voy a la iglesia, Efesios 4:11, porque todos son así. No es cierto, hermano, son parábolas. No me lo malinterprete. Aquí todo, hermano, nos gozamos, nos alegramos y nos deleitamos delante de la presencia de Dios como hermanos en Cristo que somos, ¿verdad? Como dice nuestro pastor, son parábolas, hermano. No se vaya enojado cuando abra la puerta con el hermano Héctor y salga renegando en su carro y diga, ¿para qué fui a la iglesia? Solo para que me llene eso el hermano que está ahí. No, hermano, no lo tome a mal. Aleluya. Estamos aprendiendo, hermano. Dice, ¿verdad? En el capítulo 47, si ahí puede ver en el contexto de la Biblia, dice nombramiento de los levitas. Ahí Dios escoge, los levitas no fueron contados en ese censo, porque Dios los escogió. Recordemos el Levítico. ¿Para qué los había escogido a los levitas? Para que le sirvieran en el lugar santísimo, en su altar, en su tabernáculo. Ellos estaban a cargo de la obra de Dios. Fíjense que ellos en el capítulo 2, campamento y jefes de las tribus. Démosle vuelta a la hojita. Campamento y jefe de las tribus. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo la enseñanza de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Ahí está hablando de que los que armaban el tabernáculo, el lugar santísimo del Señor, eran los levitas. Solo ellos tenían ese privilegio. Como a veces a usted, ¿verdad? En la casa de Dios, acá en la iglesia, le dan privilegio. Y usted dice, mejor no voy. Pero fíjese que hace algo bonito el pastor y a mí me agrada. Que no le llama a decirle, usted tiene un privilegio en la iglesia. Se lo da aquí en la casa de Dios, como decía el hermano Álvaro en la alabanza. Usted vino aquí, ¿a qué? Al monte de Dios. Aquí su casa, su iglesia, donde Él se manifiesta. Donde el Espíritu Santo habita entre cada uno de nosotros. Si le va a aplaudir, apláudanse como Él se lo merece, hermano, porque Él es la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese era el privilegio de los levitas, por eso ellos no fueron contados. Y recordemos 46 dice, fueron todos los contados 603,550. En el 47 habla del nombramiento de los levitas. Ahí Dios le da la autoridad, le da el privilegio y le da la dirección a Moisés a través de Aarón para que ellos siempre le sirvan al Señor, porque Dios dijo, ¿verdad? Se recuerdan en el libro de Levita que leímos, que el privilegio de los levitas no era la tierra prometida, sino era servirle a Dios, honrar a Dios, trabajarle a Dios. Mire qué privilegio más hermoso. ¿Cuántos quisieran ser levitas? Estamos sirviéndole a Dios. Somos sacerdotes, somos levitas, dice la hermana por allá, amén. No como algunos dicen allá afuera, nos levitamos, que nos crezcamos. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. No se trata de libertar así y levantarse en el aire, que tengo superpoderes. Dios reprenda todo eso, no hay nada que ver con eso.
Levita era sacerdote del pueblo de Dios, ¿verdad? Que administraban en el lugar santísimo. Capítulo 2, campamento y jefe de las tribus. Capítulo 3, censo y deberes de los levitas. Versículo 4. Oiga bien lo que dice. 4 y 7. En el capítulo 3. En el 4. Pero Nadán y Abiahú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto del Sinaí. No tuvieron hijos. Y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Dice el 7. Y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación durante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Oiga bien, ahí los levitas. Estos dos habían muerto porque hicieron algo que no tenían que hacer. Estos dos fueron hijos de Aarón, mayores, que pusieron fuego extraño en el altar del Señor, en el lugar santísimo. Es por eso vuelvo y les repito, de venir aquí al lugar santísimo del Señor y no venir preparado, o venir así como que usted sabe de que viniendo para acá alguien allá afuera le hizo un mal gesto, le sacó ahí por respeto una señal vulgar allá afuera y usted se enojó y usted le correspondió de la misma manera y tiene el privilegio de llevar palabra aquí, hermano. Sea mejor honesto delante de Dios y dígale al que le dio el privilegio, ya sea el pastor o el siervo que está a cargo, hermano, mire, disculpe, no voy a poder llevar el privilegio porque me pasó algo allá afuera. Es mejor quedar mal con el hombre y no con Dios, porque venir aquí al lugar santísimo y ocupar el lugar del Señor, hermano, es algo que debemos de respetar. Recordemos que a Moisés en el monte del Sinaí lo descalzaron, porque él iba con su sandalia y allá cuando la zarza ardía, él se iba acercando y que le dijeron: Moisés, Moisés, Moisés. Hasta el nombre no saben, hermano. Quítate la sandalia porque el lugar que pisas, tierra santa es. Entonces estos dos hijos de Aarón hicieron algo que no les tocaba hacer a ellos. Y a espaldas de Aarón, su padre, y de Moisés. Y Dios hablaba a través de Moisés al pueblo de Israel. Y dice el 7 de que ahí mismo en el 4, el versículo 4 abajo, Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Ellos fueron restituidos con sus hermanos, porque eran levitas también. Pero los primeros hijos de Aarón fallaron. Y en el 7 lo volvemos a mencionar y enmarcar y dice: y desempeñó el cargo de él y encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Aarón tenía el privilegio, era el sumo sacerdote, pero él tenía también allegados a él, sacerdotes que él estaba preparando como sus hijos, y era imposible que Aarón iba a hacer todas las cosas. Entonces él tenía que delegar al pueblo de Levita, ¿verdad? Y es ahí donde está diciendo en el 7: y desempeñen el cargo de él. Están hablando de Aarón, que él no podía hacer todo, ¿verdad? Porque había mucho trabajo que hacer en la casa de Dios adentro, en el tabernáculo. Pero Moisés le daba las indicaciones a través de Dios, que Dios le hablaba a Moisés, y Aarón le bajaba las recomendaciones que tenía que hacer. Es como un ejemplo. El pastor, hermano, en la iglesia, él es la máxima autoridad. Amén, de parte de Dios. Y él tiene que delegar funciones, como hoy nos ha delegado, ¿verdad? Ellos no están presentes, pero la casa de Dios está abierta y podemos venir a honrar y alabar al Señor. Y podemos venir a servirle. Y ellos también están en otra labor, en otra misión que Dios los ha puesto. Hay una alabanza que dice: en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar, para avanzar, para servir a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Pero a veces se nos olvida. El pastor no está ahí, el privilegio que me dio, ¿y para qué? Le voy a decir que estoy enfermo, pastor. Dice que me dio la gripe. Pará la película que está buena. Imagínense, el pastor no lo vio. Su privilegio lo desechó. A Dios no le agradó. Y Dios lo miró. Y después quiere que Dios lo bendiga. Y después quiere que Dios abogue por su causa. Y después se pelea con el pastor porque pasó un año y ahí estuvo sentado, y que por qué no le dio privilegio. Y cuando se lo dio, lo desechó. Hermano, hay que tener cuidado con los privilegios. Eso pasó con estos siervos, para que estemos más claros. Amén. Pasando al capítulo 4, tarea de los levitas, versículo 5. Oiga la tarea de los levitas en el capítulo 4, versículo 5. Cuando
haya de mudarse del campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Oiga bien qué privilegio tenían. ¿Cuántos se recuerdan cuando en nuestros barrios, allá en nuestros países, llegaban los circos y decían: la carpa del circo la están armando, qué bonito, ya va a estar listo para el fin de semana, vayamos a ver a los payasos, los animales? Y a veces hacían una bulla en la madrugada, y como allá no hay problema, hermano, que puede usted pasar con un martillo, una lámina dándole en la madrugada y ya no le dicen nada, ¿eh? Aquí haga eso y va preso uno, porque hay áreas, zona residencial, y yo trabajo en construcción que no lo permiten. Tiene que pedir permiso, si no le llaman a la policía. O se lo llevan preso o le dan un ticket. ¿Y qué preferimos? Mejor obedezcamos. Porque Jesús dijo obedecer las leyes terrenales. Aquí el privilegio de los levitas nuevamente se refleja en el versículo 4, capítulo 5. Que ellos dicen: armaban el tabernáculo cuando se movía y avanzaba el pueblo en el desierto, y ellos lo armaban. Ese era el privilegio de ellos. ¿De quiénes? Los sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Los levitas. Amén, gloria a Dios. Están enojados, hermanos. Todavía me metía problemas, nadie habla. Yo decía era que por lo menos oyera un zumbido de una mosca por ahí, eso me alegraría, dije: Señor. ¿O será que se durmieron? Dije yo. La sangre de Cristo, amén. Estamos aquí entonces, hermanos, gloria a Dios. Ven, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque el tiempo que llegamos, santo Dios, bendito Dios. Capítulo 5. Todo inmundo es echado fuera del campamento. Oiga bien, en el versículo 7, versículo 5, ahí encontramos dos leyes: ley sobre la restitución y ley sobre los celos. Aleluya. Después vamos a hablar de ese tema de los celos. En el capítulo 5 del versículo 5, además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. 7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Oiga bien, en el 5 dice el contexto: todo inmundo es echado fuera del campamento. La inmundicia. A veces, ¿verdad? Sabemos de que hay personas que tal vez eran contaminadas de enfermedades y tenían que hacerle saber al sacerdote, y no podía habitar en las tiendas, porque el tabernáculo estaba y todas las tiendas alrededor, ¿verdad? Del tabernáculo, el tabernáculo en el centro, la presencia de Dios. Y no podían estar alrededor del campamento porque podían contaminar a los otros. Hace poco acabamos de pasar un virus que estuvo a nivel mundial, hermano. Y todavía pues hay secuelas de ese virus. Hay personas que todavía están luchando contra eso. Dios los ayude y Dios los sane, ¿verdad? Y los restaure. Así era en aquellas épocas, como una lepra, como enfermedades personales que uno como adulto, ¿verdad? Tenemos niños acá y no vamos a decir, a veces uno se contaminaba y entonces no tenía que estar en el campamento. De eso está hablando el 7. Aquella persona confesar el pecado que cometió, tenía que hablarlo. Mira, tengo lepra. Mira, tengo un granito por acá, por la piel, ¿qué será? Entonces tenía que hablarlo y írselo a contar al sacerdote. Y el sacerdote a Moisés, y Moisés iba a la presencia de Dios, y Dios le decía a Moisés lo que se iba a hacer con esa persona. De eso está hablando ahí. Y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ellos quinta parte, y le dará a aquel contra quien pecó, en el versículo 7. Versículo 11, también Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, dile: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, aleluya, oiga bien, el 13, y alguno cohabitare con ella y su marido no le hubiere visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiese testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Oiga bien, los celos. Los celos, dice que era una plaga, era una epidemia, que Dios dice que no la recibía con agrado. Y uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, si se recuerdan, habla de los celos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y los celos, hermano, es un demonio que se mete en el matrimonio. No le hables a esa mujer porque me cae mal. No quiero que ni la alces a ver.
Y aquí viene, mire, como que fuera, allá en los ranchos le ponen a los caballos aquí uno para que solo vean al frente. Como que fuera robot, ¿verdad? O si es el hombre, cuidadito se te ocurre darle la mano al hermano. ¿Oíste? Es que en la casa vamos a hablar. Es que sabes una cosa. Si yo te veo que a algún hermano le saludás o le sonreí, vas a ver lo que te espera en la casa y acaba de danzar en el altar del Señor. ¿Cómo ve eso usted? Aleluya, David dice por ahí, aleluya. Un tremendo demonio metido, hermano. Mateo dice que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir los hogares y la familia, y a poner disensión entre los hijos y los padres, entre las nueras y las suegras. Hay celos también de esa manera. Que la mamá quiere más al niño y porque ya se casó, no me le cocines así al niño porque no le gusta. Déjame que yo le voy a cocinar. Y llegó de visita a la casa de él y se metió en la cocina, se metió en el cuarto. Mira, a mi hijo no le gusta dormir así boca abajo, ponerlo de este lado. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Marcos 10:9, lo que Dios unió no lo separará el hombre. Y el hombre, la palabra de Dios dice que el hombre se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y no dice si irán a rescatar donde papá y mamá y aquí queremos, no dejando que nos mantengan. Pasa eso, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que pasa eso? Papá, fíjate que ando enamorado y la muchacha de la vecina me gusta, me la traigo. ¿Qué decís vos? ¿Ya sabes trabajar? ¿Ya sabes sostenerte solo? No, papá, pero ya le dije que nos vas a mantener a los dos. Imagínense usted. Y usted acá alcahueteando al niño. Y el niño quiere esposa, pero no quiere trabajo, no quiere responsabilidad. Ay, le cuento. Y después de eso traen a la bendición. Papá, estamos esperando un baby, vas a ser abuelo. ¿Qué le dice papá? Eso suena bonito, ¿verdad? Es que estamos cumpliendo el mandamiento que le dijeron a Noé, que fuéramos y multiplicáramos el mundo. Después del diluvio, ¿no? Que espirituales salen a veces, ¿verdad que no es así? Entonces los celos son enfermizos, hermano. Hay que tener cuidado con eso. En la casa de Dios no debe haber ni envidia, ni celo, ni arrogancia, ni prepotencia, ni mala crianza. Tiene que habitar Cristo en nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Lo que, mira, ¿por qué saludaste a esa? Te dije que ni lo alzaras a ver. Y querías que te llevara al mall mañana, comprarte lo que pediste, que te lleve él. Celo, hermano. Eso no debe de haber en la casa de Dios. No debe, porque debe decirle algo, que el que todavía vive así, hermano, vive endemoniado. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¡Aleluya! He aquí las cosas viejas pasaron, nuevas son hechas en Cristo Jesús. ¿Verdad que eso dice la Biblia o me lo estoy inventando yo? Investíguelo, hermano, y ahí se va a dar cuenta si yo le estoy inventando algo. Dios me libre que yo le invente algo. Amén. Sigamos en la palabra, hermano. Bendito sea el Señor. Dijimos capítulo 5. Aleluya, no más lo dice por allá. Gloria a Dios. Capítulo 5 estábamos. Amén. 5:8, ¿verdad? Amén. Aleluya. Qué bueno que están aquí, hermano. No, es que nos saltamos al 11, recuerden, dice la ley de los celos. Estamos hablando, entonces vamos al otro capítulo, capítulo 6. Capítulo 6, aleluya, fuera toda pereza en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 6, ley sobre la restauración, versículos 5 y 7. Todo el tiempo del voto de su nazareno no pagará navaja, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sea cumplido los días de su apartamiento. A Jehová será santo, dejará crecer su cabello. Oiga bien, está hablando ahí de los votos de los nazarenos. ¿Y qué es nazareno? ¿Y por qué está hablando eso? ¿Ha oído usted que hay también iglesia que le llaman así los nazarenos? Jesús será llamado Jesús de Nazaret, porque ahí se creció él. Él no nació en Nazaret, ahí se creció. Él nació en Belén, recordemos, en Belén, de Éfrata. Ahí fue en un pesebre, donde María lo tuvo, en un corral, pues, para que entendamos, porque yo no sé si pesebre lo entendemos, ¿verdad que sí? Pesebre, ¿será que andaba pescando? No, hermano, no es eso. Pesebre se le llamaba a eso. Amén. Era como un corral, hermano, donde estaban ahí las vacas, los caballos guardados. Hay un granero, pues, para que entendamos mejor. Un granero, un pesebre. No había, claro que no estaba dispuesto que ahí iban a pasar la noche, sino que fueron a pedir posada al hotel en ese entonces y no había.
No había. Entonces tuvieron, ya María andaba ya por salir, dar a luz, y no les quedó de otra que, ¿dónde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Dónde nació? En un pesebre, hermano. En un pesebre. No en un palacio. No, hermano, en un trono. Y usted que tiene una cama king, size queen, doble king, y a veces no se acomoda bien en la cama, y solo usted está ahí dormido, y a veces ni usted mismo se aguanta. Y vieron donde Jesús estaba dormido, hermano. Hacete para allá que no te quiero ver. ¿Por qué le hablaste al hermano? Vuelve el celo otra vez, se va y viene, imagínense. No es así, hermano. Que Dios nos perdone. Está hablando en el 5, ¿verdad? Dijimos que vamos al 7. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Nazareno, Jesús, hablamos de que ahí en Nazaret hizo muchos milagros, él ahí también en esa ciudad. Y también más adelante, ahí en la Biblia, nos hablan de que en el versículo 11, la ley sobre los celos, ya hablamos de eso. En el capítulo 5, del 7, está hablando de que Nazareno era aquella persona que tenía su cabello largo. ¿Verdad? Que Jesús nunca también nos ha presentado en las películas, y vemos que su cabello él era largo, no era corto, no era como me lo cortaba yo, ¿verdad? Me lo corto yo. Aleluya. Yo tenía cabello largo también, hermano, pero no vamos a hablar de eso, ya me regañaron. Aleluya. Me dijeron que no habláramos de eso, amén. Pero Nazareno era la persona que no se cortaba el cabello. Sansón, si usted se recuerda la historia, el papá Manoah, él y su esposa ya eran de edad y ella era estéril, no podía tener hijos, y Dios los bendijo y les dijo que se le apareció un ángel como a María y a Elizabeth, y les dijo que iban a tener un hijo, que le iban a poner por nombre Sansón, que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel de los filisteos, y que ninguna navaja iba a pasar por su cabello, porque iba a ser nazareno. Nazareno es del cabello largo, ¿verdad? Y aparte de la consagración que tenía para Dios, de eso está hablando ahí la palabra de Dios. Amén. Dice capítulo 6, el voto de los nazarenos. En San Lucas 4:16, hermanos, se lo dejo para que lo investigue en casa. Ahí habla cuando Jesús, ¿verdad? En Nazaret hizo muchos milagros. En San Lucas 4:16, Jueces 13:2 y 5 habla de Sansón, del privilegio que Dios le dio a Sansón cuando le dice al papá Manoah de cómo él iba a tener que educar a su hijo, que era Sansón, y que no le iban a cortar el cabello porque estaba consagrado. Nazareno era consagrarse para Dios y hacer la voluntad y la obra de Dios. Amén. Capítulo 7, ofrenda para la dedicación del altar, versículos 2, 4, 86 y 88. En el capítulo 7. Acompáñenme ahí, versículo 2, dice el 2. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de sus padres, los cuales eran los príncipes de la tribu que estaban sobre los costados, ofrecieron y trajeron, en versículo 3, su ofrenda delante de Jehová, 6 carros cubiertos de 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada uno un buey, y la ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómale de ellos y será para el servicio del tabernáculo de reunión, y le darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio. Oiga bien, ofrenda por la dedicación del altar. Cada príncipe de Israel de las 12 tribus traía una ofrenda especial, era para el altar. Cómo iban ellos elaborando los instrumentos a la casa de Dios, y los levitas tenían que trabajar diseñando los vasos, la cuchara, los cántaros, y cómo iban a administrar entre la casa de Dios. Y cada príncipe tenía que traer lo que le acabo de leer en el versículo 3. Y trajeron su ofrenda delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Eso era ley de los príncipes de cada tribu, que tenían que venir delante de Dios para que el pueblo de los levitas fueran preparando los instrumentos en la casa de Dios. Estamos bien ahí, ¿verdad? Les dije que íbamos a ir al versículo 86 y 88, de ahí mismo de capítulo 7. Dele vuelta a su hojita y acompáñenme a 88 y 86 y 88. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara, el ciclo del santuario, todo el oro de
de las cucharas 120 ciclos. Y todos los bueyes para holocausto, 12 bueyes, 12 de los carneros, 12 de los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación. En el 88, y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Y esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Oiga bien lo que les estaba hablando. Eso lo puede encontrar ahí en el versículo 86 al 88. De cada uno de los príncipes que traían al pueblo de Dios, a los levitas, para consagrar los utensilios de la casa del Señor para el servicio. Estamos en el capítulo 8. Aarón enciende las lámparas. ¿Se acuerdan de esa alabanza preciosa que dice: pon aceite a mi lámpara, Señor? Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Aquí le habla por qué el aceite en las lámparas. En el capítulo 8. Es necesario, hermano, de que usted lo investigue, pero vamos a leerle el versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrará hacia adelante del candelero. Y versículo 3. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová le mandó a Moisés. Oiga bien, las lámparas eran muy importantes. Consagración de los levitas, se tenía que consagrar para ir a hacer ese trabajo, esa labor, en el versículo 5. Lo puede seguir estudiando en casa, hermano. Vamos a ir avanzando. Capítulo 9. Celebración de las Pascuas. Ahí sucedió algo muy lindo. En el verso 1, 8 y 9. Oiga bien lo que dice. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán las Pascuas a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Como dice Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 10. Pero este era un tiempo especial para Dios, de ir a ¿qué? Celebrar las Pascuas. Celebrar las Pascuas del Señor. Dice el 8 y el 9. Versículo 6, antes de ir al 8 al 9. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar las Pascuas aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Oiga bien, habían unos que no podían celebrar porque estaban inmundos, como hablamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? En el capítulo 7, que hablaba de las cosas inmundas. No podían celebrar porque habían muerto parientes, familiares, y ellos parece que estaban de duelo y se habían contaminado al estar ahí con los parientes que habían fallecido. Entonces, en el versículo 8 y 9, oiga bien lo que dice: y Moisés le respondió: espera y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Ahí nos vamos a hacer un paréntesis. Cuando usted tiene un problema, una adversidad, una circunstancia, usted no llame a nadie. Usted vaya a la presencia de Dios a consultarle a Dios. ¿Qué le va a mostrar Dios? ¿Qué le va a revelar Dios? ¿Cómo lo va a dirigir Dios a través de su Espíritu Santo? Porque ¿sabe qué pasa, hermano? Usted da a conocer su mal, su problema, su enfermedad, y no le van a ayudar, sino que aquellos lo guardaron y por allá fueron a decir cosas. Esa es otra cosa inmunda, el chisme. Esta no se detiene. Dice Efesios que incendia ciudades y bosques. Es el miembro más pequeño del cuerpo, dice, y es el que, mire, más letal el que tenemos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Fue sabio. Oiga bien, esto le preguntaron que si por qué ellos no podían celebrar las Pascuas. Estamos en el capítulo 8, ¿verdad? No, 9, capítulo 9. Y el 9 dice, 9:9, y Jehová habló a Moisés diciendo, el 10, habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera que de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Oiga bien, Dios le daba el ok. La ley decía que no podían porque estaban inmundos. Pero ¿qué hizo Moisés? Le fue a consultar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se compadeció de aquellos que querían celebrarle Pascuas. ¿A quién? A Dios. Como usted y yo venimos hoy a celebrar la casa de Dios, ¿verdad? A venir a conectarnos con Dios, venir a buscar a Dios. Y estos querían a alabar a Dios, pero estaban inmundos. Pero Dios le dijo, conocí el corazón de ellos, sabía por qué estaban atravesando y pasando. Y Dios le dijo a Moisés: diles que sí pueden, que no importa, porque Él es Él. Aleluya. ¿Y quién le va a decir a Dios por qué? O usted y yo le vamos a decir: Dios, ¿y por qué lo permitiste? ¡Hey! Estoy hablando.
Va a mandar un rayo y me va a desaparecer por andar de loco yo. Mentira, Señor, son ejemplos, Padre, porque te queremos y te adoramos. Entonces uno, hermano, no puede cuestionar la obra de Dios. Eso es lo que le quise dar a demostrar. ¿Cómo se mira uno? Contendiendo con Dios. Qué mal se ve, ¿verdad? Ahí sí la verdad se mira loco uno, queriéndose oponer a las cosas de Dios. ¿Qué es el ser humano? Para que Dios tenga misericordia de él, dice su palabra. ¿Y qué es el hombre? Para que Dios lo visite. Aleluya. Amén. En el capítulo 10, las trompetas de plata. Oiga bien, Dios le mandó a Moisés que elaborara 2 trompetas. En el versículo 10, capítulo 10, versículo 1 y 2, Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Quiénes han escuchado esa alabanza que dice: suena el shofar y su pueblo es convocado? Y dice que el pueblo santo se reúne a celebrar, dándole la gloria y dándole la honra. ¿A quién? A él. Ahí nace esa alabanza, cuando Dios le dice a Moisés que elabore 2 trompetas de plata. En el versículo 9 de capítulo 10: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Oiga bien, cuando tocaban el shofar, tururú, 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 qué bonito se oía, ¿verdad? En la guerra. Y Dios se acordaba: mis hijos van a la guerra, tengo que ir con ellos. Porque ¿quién le iba a hacer frente a Israel, hermano? Si Dios estaba con ellos como está con nosotros, ¿quién nos va a hacer frente? Puede levantarse el enemigo, lo pueden botar del trabajo, hermano, lo pueden en el vecindario tratar de lo peor, pero Dios va a cambiar la adversidad y el problema a victoria y bendición. ¿Cuánto decimos amén? Porque ese es sonar la trompeta, tururú, y Dios allá lo escucha. Dice: mi hijo, mi hija me necesita. No es una alarma de tsunami, hermano. No crea que era una alarma de tsunami. Era una alarma de bendición, hermano, que se sonaba para avisarle a Dios: Señor, te necesito, ven, socórreme, ayúdame, auxíliame, aquí estoy. Y Dios, ¿qué decía? Aquí estoy, hijo, contigo. Ya cállate, deja de gritar, me tenés sordo. Para que el Señor no decía eso, al contrario, hermano. Así como nos reímos y nos gozamos, sí se gozaba el Señor. Ay, mi hijo, cómo está loco por mí. Mi hija, cómo está loca, loquita la traigo. Él sí la trae loquita. Porque la traigo muerta, dicen otros. La traigo pensando en mí, que sinvergüenza, que Dios lo perdone. Él es el único que nos transforma la mente y el corazón, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Vamos al capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense, no, sinvergüenza, la traigo herida y se la traigo muerta. Y el que la trae muerto es Cristo. Amén. Jehová envía codornices, versículo 20 y 26. Oiga bien, aquí el pueblo se había revelado a Dios. En el capítulo 11 empezaron a murmurar, a criticar, a blasfemar, a reconocer que estaba mejor en Egipto y que por qué lo sacaron de allí. Mire, estaban mal en Egipto. Usted y yo sabemos la historia. Se vivían quejando de lo que le hacían los egipcios, que los tenían como esclavos, que los humillaban, que los pisoteaban. Hasta Dios miró. Mi pueblo, dice, me lo humillan y lo pisotean y los oprimen los egipcios. Los rescataré, los sanaré. Porque le clamaban a Dios. 433 años habían pasado, ¿verdad? Que lo compartimos en Éxodo, el holocausto. Y aquí empiezan otra vez a criticar y a murmurar que querían estar en Egipto, que querían regresarse a Egipto, que querían volver allá donde Faraón, que querían otra vez ser esclavos. Eso estaban diciendo: queremos que nos vuelvan a esclavizar, regresemos otra vez. Porque según ellos no tenían que comer y se les olvidaba del poder, de la grandeza y del Dios que los había sacado de ser esclavos. Se les olvidó todo eso. En el capítulo 11 empiezan a hablar, porque ellos eran alimentados, dice, por el maná que Dios rociaba en las mañanas, el maná que caía del cielo. Ya no querían maná, querían carne. Querían carne, hermano. Y la carne, mucha carne es mala. Los médicos lo dicen. Mucha carne a veces en el cuerpo de uno se intoxica. ¿Sabía usted eso?
Mucha carne es malísima, el mismo cuerpo lo rechaza. No sé si a usted le ha pasado, una cierta ocasión a mí me pasó que comer mucha carne y pollo como que ya no la quería ni ver. Le decía yo a mi esposa, ya no hagas eso que voy a salir, plumas me van a salir para volar, le decía. Ya no me hagas pollo tapado, pollo asado, pollo guisado, pollo frito, pollo en papa. Y le dije, ya no me empapé más de pollo. Ya no quiero pollo. Y carne, empezó a hacer carne y le dije, no, ya no hagas carne tampoco. Gloria a Dios que hay bendiciones, ¿verdad? Como ustedes las tienen también, hermano. Y a Dios no le agradó. Y le dijo, ajá, por lo que han hecho. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 1, versículos 15 y 17. En el versículo 20 y 26, Dios les dijo en el 20, si no hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? El 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les darás carne y comerán un mes entero. Oiga bien, Moisés estaba contenteando con Dios, porque ya lo tenían, a Moisés ya lo tenían cansado, aburrido, agobiado. Lo frustraron a Moisés, como a veces frustramos a nuestro pastor nosotros, ¿eh? Aleluya. A veces, hermano, no es fácil estar al frente de un pueblo de Dios. Ellos también tienen sus luchas, sus guerras, sus batallas, y hay que orar por ellos. No somos perfectos, hermano, somos seres humanos. Mientras estamos en esta tierra, como dijo Pablo, allá por Romanos, mientras estemos en este cuerpo incorruptible, vamos a ser probados y tentados en todo. No tenemos que acusarnos, criticarnos o señalarnos unos a otros. Al contrario, tenemos que orar los unos por los otros. Amén, gloria a Dios. Estamos con buen tiempo, hermano. Si hoy es vigilia, 3 de la mañana. Ya le pudieran ir a traer a los niños una almohada y una sábana. No son broma, hermano, mentira. Vamos a buscar cómo apurarnos. Vamos a buscar cómo apurarnos, hermano, porque el tiempo es apremiante. Ok, quedamos que en capítulo 11 Jehová le mandó carne y les dijo en el 20 que hasta que le saliera por las narices, y que ahí Dios se arrepintió de haberlos escogido a ellos. Y habló con Moisés, oiga bien, en el 24, y salió Moisés y dijo al pueblo la palabra de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. 25 del capítulo 11. Entonces Jehová descendió en las nubes y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en las 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Oiga bien lo que pasó ahí. Y los 70 profetizaron, porque le quitó virtud, poder de Moisés, y el Señor lo que él le había dado a Moisés lo compartió con esos 70 ancianos, y el espíritu descendió. Fue la primera vez, oiga bien, iglesia, fue la primera vez la manifestación del Espíritu Santo. Ahí está reflejado en Números. Fue la primera vez. La segunda vez fue en Hechos capítulo 1 versículos 15 y 17, donde estaban ahí reunidos en el aposento alto más de 300, y descendió el Espíritu de Dios. Y en Hechos capítulo 2 usted lo puede encontrar también, cuando descendió el poder del Espíritu Santo y fueron lenguas repartidas como de fuego sobre su cabeza, y empezaron a hablar otras lenguas desconocidas. Amén. Entonces ahí fue la primera vez la manifestación del Espíritu Santo. Y fue en el Antiguo Testamento, no fue en el Nuevo Testamento, porque Hechos está en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos hablando que profetizaron estos 70 ancianos, que Dios les quitó virtud a Moisés, poder a Moisés, y les empezó a dar a ellos a través del Espíritu Santo. Capítulo 12, María y Aarón murmuran contra Moisés. Oiga bien, los hermanos, ¿cómo es eso? Si pasa en el pueblo de Dios, sucede eso. Y ese hermano que se cree, y esa hermana que ni se peina, ¿y qué le pasa con esos zapatos feos? Y andamos criticando, hermano. María y Aarón hablaron de Moisés siendo hermanos de sangre. Oiga bien, y María, usted conoce la historia en Génesis, cuando salieron en Éxodo, también al principio, cuando van a pasar el Mar Rojo, y María agarra una pandereta y empieza a danzar. Ahí nace la danza para el Señor, y fue María, la hermana de Moisés y Aarón. Pero esta murmuró y dijo, y bueno, ¿y este qué se cree? Y Dios solo por medio de este habla. ¿Y qué le pasa? Y que nosotros también no tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, pues, si nosotros hablamos también. Y terminando de hablar, dice en el capítulo 13, no, 12, capítulo 12, María y Aarón murmuraron contra Moisés.
dijo Moisés: no quede ella ahora en el 12, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Oiga bien el hermano. Moisés, el gran líder, el hombre más manso sobre la tierra, clamando por la que había hablado mal de él, porque había tomado una mujer que no era judía. Y murmuraron. En el 1 usted lo va a encontrar. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. No era judía, era una mujer cusita. Ahí lo puede leer en casa, en capítulo 12, capítulo 13, misión de los 12 espías. Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Manda 12 príncipes, dice la palabra de Dios. Oiga bien, el 13:3, y Moisés los envió desde el desierto de Parén, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces Josué no era cualquier cosa. Josué sucede a Moisés, era un príncipe de Israel. Imagínese usted, uno de las tribus. Y Caleb era otro príncipe, porque van 12, dice, príncipes a reconocer la tierra prometida. Y van y regresan y ven que la tierra es fértil, que tiene fruta, tiene vegetales, que tiene buena tierra para cosechar, para los animales. Pero a los 10 que iban con ellos se les mete un espíritu de miedo, de temor, de confusión, y regresan confundidos, atemorizados, y le meten miedo al pueblo. Sí, Moisés, fíjate que vimos la tierra, pero ahí hay gigantes. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Moisés, regresémonos a Egipto. Si ya te dijeron ellos, tratando de convencer a Moisés y Aarón. Los 10, pero Caleb y Josué, usted conoce la historia, capítulo 13, vaya a leerlo en casa. Vamos a ir avanzando. Dice de que ellos dos, Dios les dio un espíritu de valentía y de dominio, y les dijo: ¡ey! Y lo mandó a callar, dice. Cayó al pueblo en el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días, oiga bien. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Dice en el versículo 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Oiga bien, Caleb agarró valor a través de que Dios le dio valentía del espíritu, y les dijo: hey, si no está Dios con nosotros, ¿por qué vamos a tenerle miedo a esos enanos? Y usted sabe la historia más adelante. Caleb pidió un monte donde solo habían puros gigantes, y dijo: 80 años tengo yo y todavía tengo fuerza para destronar a esos que están ahí. Dame esa tierra, Moisés. Y nadie la quería ir a pelear con los gigantes. Y Caleb dice: 80 años tengo y yo los voy a sacar de ahí. Y lo sacó, hermano, porque Dios estaba con él. Caleb. Y esos dos fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Porque todos ellos, los que salieron del pueblo de Egipto, todo el pueblo de Israel, toda esa generación murió en el desierto 40 años. No pudieron entrar. Capítulo 14, los israelitas se rebelan contra Jehová, versos 9 y 12. En el 14, 9 y 12, oiga bien, solo vamos a leer el 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Oiga bien, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa era la determinación que tenía Josué y Caleb. Pero aquellos 10 estaban queriendo hasta matarlo, porque querían convencer al pueblo. Moisés: si vos y Aarón no obedecen, le hacemos una revuelta y aquí mismo los enterramos a vos y a los 4. Pero Dios no permitió eso, hermano. Por la rebeldía de ellos, ya estaban cerca para entrar a la tierra prometida, dice. Y empezaron a divagar más años en el desierto, porque se rebelaron peor contra Dios, y a Dios no le agradó. Capítulo 14 dijimos, ¿verdad? En el capítulo 9 que estamos, el 12, oiga bien lo que dice el 12: yo los heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios se molestó tanto que le dijo a Moisés que ya no los quería, los aborrecía. Ya estaba fastidiado y cansado de ellos. Pueblo rebelde, idólatra, pecaminoso, fastidioso, como a veces somos, ¿verdad? Aleluya, dije somos, hermano.
Aleluya. Y ya Dios, hermano, lo cansaron. Y le dijo a Moisés, de ti, voy a hacer una nación más grande y más obediente y temerosa a mí. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, no quiso el privilegio. Ese es un buen líder. Oh, sí, Señor, si estaba esperando eso, quítamelos de encima. Llévatelos a todos allá para la China, allá que otra vez dicen que se volvió a abrir el virus. Allá que se queden, exterminarlos. No hizo eso Moisés, hermano. Moisés fue sabio y le dijo al Señor, por cuanto oirán los otros reinos que no los pudiste introducir en la tierra prometida, que los mataste en el desierto, no creerán en ti. Dios sabía que Moisés iba a interceder por ellos y tocó el corazón de Dios y le dijo, ok, está bien, pero sucedió algo. Dios se apartó de ellos y empezó, dice, Jehová castiga a Israel en el versículo 20. Usted lo puede encontrar ahí del capítulo 14. Vamos al 15, capítulo 15, leyes sobre la ofrenda, versículos 18 y 21, 36 y 32. En el 15, versículo 18, habló a los hijos de Israel y dile, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, dice el 19, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda de Jehová. 20, de los primeros que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. 21, de la primicia de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Oiga bien, las primicias en la tierra prometida. Las primicias. Dice en el 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día del reposo. 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. 36, entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. La lapidación de un violador del día del reposo. Ahí está en el versículo 32. Las leyes sobre las ofrendas, ¿verdad? Leímos del 18 al 21, nos saltamos al 32, 35 y 36. La lapidación de un violador del día del reposo. ¿Y cuál es el día del reposo? En el primer mandamiento, ¿qué le dijo el Señor? 6 días trabajarás y el 5 días trabajarás, el séptimo me lo dedicarás. 6 días trabajarás. Ahí está en la palabra, es ley, es decreto. Y a este lo encontraron, dice, en el desierto, recogía leña, no tenía que hacer nada, hermano. Dice que el día de hoy se me hizo corto a mí, porque salí, solo salí a ver el sol, si era verdad que estaba soleado, y me volví a meter a la casa, porque estábamos en esto. Aleluya, Señor, gracias, me ocupó todo el día en su tiempo. Gloria a Dios, dije, Señor, hoy sí se me cumplió tu día. Gloria a Dios. Capítulo 16, la revelación de Core. Sabemos lo que pasó con Core. Versículo 1, 5 y 32 y 33. Core se oponía a Moisés y Aarón. No quería obedecer, porque él decía que él era también levita, era sacerdote. Pero también entró cielo como a Aarón y a María. Y usted sabe lo que pasó con María, lo que sucedió, que le dio lepra. Y Moisés intercedió y el Señor la sanó, pero tuvo 8 días fuera del campamento. Hasta que pudiera ella ser sana, se iban a mover. Porque la alabanza dice, de día, una columna de fuego. De noche, de noche una columna de fuego, y de día una columna de nube. Y hasta que María fue sana y limpia de su lepra, se movió el campamento. Y aquí Core aparece también oponiéndose a la obra de Dios, a la labor de Dios, a la misión de Dios. ¿Cuántas veces hemos estorbado la obra de Dios, hermano? No me responde. Sabemos que lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿verdad? No me gusta esa iglesia, no vuelvo a llegar ahí. Es que no es así, es como a mí me gusta. Así no es como nos gusta, es como Dios quiere que se haga, hermano. Es como Dios lo permite, es como Dios lo decide, no es como a mí me gusta, ¿verdad que así es? Así tiene que ser, hermano, porque Él es Él. Y si Él así lo plantó y lo reveló y lo mostró y lo efectuó, ¿y qué somos nosotros para cambiar las cosas? No podemos. Amén. Core se oponía y usted sabe la historia, lo que pasó. Se abrió la tierra y fue tragado vivo. Él, su tienda, sus bienes. Pero hay algo que pasó ahí. Estamos ¿en dónde le dije? 16. Versículo 32. Oiga bien lo que dice. Dele vuelta a su hojita. En el 16 estamos, ¿verdad? El 32. Léalo conmigo.
Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coria, a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y lo cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Oiga bien, la tierra se abrió y directo al infierno, al Seol. Solo por quererse oponer a la obra de Dios. Tengamos cuidado, hermano. Y Dios nos libre de cualquier altivez o orgullo. La honra y la gloria es para Él. Alabado sea su nombre. Capítulo 17, la vara de Aarón florece, versículos 7 y 8. Capítulo 18, sostenimiento de sacerdote y levita, versículos 7 y 9. Vamos a ir avanzando. Capítulo 19, la purificación de lo inmundo, versos 14 y 16. En el 19 vamos a leer el 14, hermano. Vamos a ir rápido para que también usted en casa vaya a deleitarse. Capítulo 19, la purificación de lo inmundo, versos 14 y 16. Oiga bien lo que dice el 14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Dice el 15, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. 16. Y cualquiera que tocara algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro 7 días será inmundo. 7 días es cuando un familiar murió y hizo duelo y en la casa lo velaron. No sé si usted se recuerda, en mi barrio pasaba de aquellas personas que fallecía un familiar. Nadie quiere, hermano, que perezca un familiar nuestro. No se diga un hijo, es un dolor irremediable, ¿verdad? Que solo Dios puede ocupar ese lugar y consolarnos. Duele. Y usted sabe que la vela, los 9 días, y el ejido está ahí. Y le decían: hey, no vayas ahí si andas cortado, que vas a traer el ejido a la casa, nos vas a infectar a todos. Porque sí, el hielo, de eso está hablando, que estaba contaminado el cuerpo, ¿verdad? Y está hablando en el 16, cualquiera que tocara algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro 7 días será inmundo. Eso es tocar. Pero hay personas que tal vez usted llegó y no lo tocó y se fue a su casa. Entonces usted no fue inmundo. Se puede decir de que llegó, sí, ahí a curiosear, pero en la ropa. ¿Cómo se transmitía este virus que andaba en el aire ahora? ¿Qué hacía uno? Yo me acuerdo cuando empezó, en el 19. Yo trabajaba en construcción y andaba debajo de la fundación escarbando y todo. Mi esposa me esperaba en la puerta de la casa. No me dejaba entrar, hermano. Me esperaba en la puerta de la casa y ahí me vestía yo en chori, ahí cambiándome, y en una bolsa negra de basura a lavarla, para no contaminarse uno. O sea, les doy ejemplo, ¿verdad? Que así quizás las personas se contaminaban y Dios no lo aprobaba, que eran inmundos, tenían que limpiarse y purificarse. Pero ella no me dejaba entrar, hermano. Y le decía: si ya me voy a ir a bañar, hasta que te bañé, entraba a la casa. Era ley, hermano. No podía entrar. Bueno, le decía yo: pasame mi ropa, mi toalla y mi bate y me voy. Amén, hermano, es para que nos riamos y no nos durmamos. Capítulo 20, agua de la roca. Ahí sucedió algo muy lindo. Allí le ordenaron a Moisés que le hablara a la roca y le diera de tomar al pueblo, ¿verdad? Que estaban quejándose. Primero, el maná. Segundo, la carne, que no comían carne. Dios les dio carne hasta que le salía por las narices. Y tercero, tengo sed. Dame agua. Que quiero agua. No tengo sed. Yo tengo 2 botellas aquí, ni las toco, mire, hermano. Aleluya. Y el pueblo se quejaba. Entonces Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca, tú y Aarón, y de ahí va a salir agua y dale de tomar al pueblo. Y Moisés vino. En el versículo 11 y 12, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron mucha agua y bebió la congregación y sus bestias. 12, Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí Moisés y Aarón pierden su derecho de entrar a la tierra prometida porque le fallaron a Dios. Pregunto, ¿fue injusto Dios con ellos? ¿O Dios hizo lo correcto? Sí, hermano. ¿Quién va a cuestionar a Dios? Les dio una orden. Hermano Álvaro, prepárese que nos va a llevar las alabanzas. Y el hermano diga: no, ¿para qué? Si no tienen a otro hermano, que lo pongan. Imagínense que el hermano, un ejemplo, ¿verdad? Lo cubrimos con la sangre de Cristo al hermano. Rechazar ese privilegio y no le dé la honra y la gloria al Señor. Y otro que anda recién llegado a la iglesia, que anda en su primer amor con Dios, dicen algunos: hermano, va a levantar la silla. Sí, hermano, ¿qué más hacemos?
quiere que salga para más, hermano, quiere que le maneje el carro, yo lo llevo a su casa, yo soy Uber. Así andan los hermanos a veces cuando andan en el primer amor de Dios. Lo que usted lo pone a hacer, hace, hermano. Espérese después del año a ver si le va a decir, mueve la silla. ¿Por qué? Muévelo usted. Se le ve el gozo. Aleluya. El primer amor, ¿sabe? Cuando le dice, hermano, aquí tengo la llave, me puede llevar a mi casa, que mire que me duele la espalda. Y que acaso yo soy Uber, pide un taxi, le dice. La respuesta equivocada, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces ahí está hablando, ¿verdad? Que Moisés y Aarón perdieron su privilegio de entrar a la tierra prometida porque Dios les dio un decreto, una orden. Háblele. Y Moisés enojado dice que vino y agarró la roca y pum, pum, le dio. Y a Dios no le agradó. Le dijo, háblale, no le dije golpéale. Pero hay que entender a Moisés, hermano. Ese pueblo era cansón, hermano. Imagínese usted estar en un mercado y oyendo voces aquí, voces allá, y lamentación y quejándose y esto y el otro y lloriqueándole. Moisés se frustró como ser humano. Se frustró, ¿sí o no? ¿Tenía razón de haberle fallado a Dios, sí o no? Era humano. Pero Dios tiene otro privilegio mejor para Moisés, hermano. Amén. Pero ahí ellos pierden el derecho de entrar a la tierra prometida, pero Dios tiene otros planes para ellos. Amén. Versículo, capítulo 21, el rey de Arad ataca a Israel, verso 3. Verso 4, la serpiente del bronce, 6 y 9. Verso 10, los israelitas rodean la tierra de Moab y acamparon en Obot. Versículo 21. Israel derrota a Sohet, 30. Israel derrota a God de Basat. Ahí se enfrentan a varios reyes que derrotan porque Dios estaba con ellos. Ahí en esos versículos que les mencioné es en el mismo capítulo 21. Verso 4, la serpiente de bronce. Versos 6 y 9. Verso 10, los israelitas rodean la tierra de Moab y acamparon en Obot. 21, Israel derrota a Sehot. Y verso 31, Israel derrota a God de Basat. En el capítulo 22, Balac manda a llamar a Balac, verso 18, 22 y 35. Acompáñenme al 22, vamos a ir un poquito más rápido porque sí tenemos bastante información. Capítulo 22, Balac manda a llamar a Balac. Balac era un rey y manda a llamar a Balac para que, era un profeta, maldijera a Israel, pero él hace lo contrario. Dios le habla por medio de una burra y la quiere golpear. Y Dios le habla y le dice, manda un ángel para detenerlo, porque iban a llegar dos hombres del rey a traerlo para que fuera a maldecir a Israel. Y en el camino, el burro mira al ángel con la espada y él quiere apresurarse y le está golpeando, y el burro le habla. Dios le da el poder al burro para decir, ¿por qué me golpeas? Como que usted le dice, ¿por qué me empujas? Cuando nos peleamos por entrar en la puerta de Dios, ¿verdad? A la iglesia. A veces llegamos a la puerta y decimos, no hay nadie, yo creo que mejor me voy. No, hermano, no haga eso. Todos estamos aquí. Gloria a Dios. Y ahí dice que el burro le habló y él se sorprendió, porque el burro miraba el ángel que estaba de frente de él, y si él pasaba lo iba a matar a los dos. El burro fue sabio, ¿verdad? Dijo el burro, que lo maten al animal que traigo arriba y no a mí. Así le dijo el burro, ¿verdad que no? Sí, no lo dice la palabra, hermano. Fue el hermano Héctor, perdóname, Señor, que le dije animal al profeta que iba a maldecir. Pero miren lo que Dios hace. De lo malo, Dios lo convierte en bueno. En problema y en adversidad, Dios lo hace en bendición y en victoria, le decía. Porque en vez de maldecir a Israel, lo bendijo. Aleluya. Y el rey estaba enojado. Balac, y le dijo, no te mandé a traer para que maldijeras a Israel. Es que yo te dije, que la palabra que Jehová pusiera en mi boca, yo iba a decir, y Jehová quiere que lo bendiga, no que lo maldiga. Eso lo encuentra en el capítulo 22. Capítulo 22, vamos a ir al capítulo 23, verso 12. Oiga bien lo que hay ahí. Hay algo hermoso y precioso en el 22. Y Balac dijo a Balac, edificame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Oiga bien los sacrificios que iba a hacer para maldecir a Israel, pero no tuvo que ejercerlo, porque en el 12 dice, y respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. En el 23, capítulo 24, cuando vio Balac que pareciera bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. En el versículo 13, si Balac me diese a su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosas buenas ni malas.
de mi arbitrio, más lo que hable Jehová, eso diré yo. Oiga bien, a veces lo que Dios nos pone a hablar, no somos nosotros los que venimos a hablar cosas aquí que nosotros no las inventamos, es lo que está escrito en la palabra. Y eso es lo que le pasaba a ese profeta. Pero ahí hay algo interesante y hay un misterio. Supuestamente el rey Balac manda a llamar a este profeta Balaam para que maldijera a Israel, porque él dice: tú, oiga bien la ideología que tenían esto, al que maldigas va a ser maldito, y al que bendiga va a ser bendito. Y este no era judío, pero respetaban su palabra como profeta, y no era judío, porque él iba a maldecir ¿a quién? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y en el 13, ¿verdad? Y confirma que lo que Dios le diga, eso va a decir él. Bendito sea el Señor. Capítulo 25, Israel acude a Baalpeor, versos 7 y 9. Ahí se enoja Dios. Cuando Baalpeor era otro rey de que estaba ahí queriendo, ¿verdad? El pueblo de Israel se había corrompido, hermanos. Estaban dejando a Dios. En el versículo 9 lo ve: y murieron de aquella mortandad 24,000. Porque se encendió la ira de Dios, dice en el versículo 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y alacejó a ambos, el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. En el capítulo 25, ahí está lo que el pueblo de Israel hace al buscar a Baalpeor. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con los hijos de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. De ese rey, de ese pueblo, cayeron en idolatría, y el Señor se encendió en enojo y en ira, y dice en el 9, y murieron de aquella mortandad 24,000 que cayeron en la idolatría. Estamos hablando en el capítulo 25. Capítulo 26, censo del pueblo de Moab. Oiga bien, el segundo censo. ¿Se recuerda que al inicio hablamos de 2 censos? Este es el segundo censo. Pero aquí ya están censados, ¿sabes quiénes? Los que van a entrar a la tierra prometida. Porque ya los que salieron de Egipto murieron y perecieron en el desierto. Oiga bien, en el capítulo 26 habla del segundo censo. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: 2. Toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por la casa de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Estamos en el capítulo 26. Verso acabamos de leer, pero ahora leamos el 9 y 11. En el capítulo 26, 9. Y los hijos de Eliab. Y los hijos de Judá y Or y Orná murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por su familia de Sela, la familia de los Selaitas de Fares, de la familia de los Faresistas de Sera, y la familia de los Sereístas. Oiga bien, no eran judíos, sino que eran, le dije el 26, ¿verdad? Le dije el 9. Yo me fui a leer el 20 y el 21. Ok, amén. 9 y 10. Y los hijos de Eliab, Namuel, Datán y Abiram. Y estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Core cuando se rebelaron contra Jehová. 10. Y la tierra abrió su boca y lo tragó a ellos y a Core, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Oiga bien el 11. Mas los hijos de Core no murieron. Ahí hay un misterio. Cuando yo leía eso hoy estudiando la palabra, y no dice que Core fue tragado vivo con sus familiares y sus tiendas, pero entonces aquí el Señor le agradó guardar a algunos que tal vez eran fieles a Dios y no estaban de acuerdo, como a veces, ¿verdad? No vamos a estar de acuerdo con cosas, y Dios tuvo misericordia de ellos y los guardó. Porque quizás, como dice la palabra de Dios, que Él dice: no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando le faltamos, le fallamos y venimos delante de su presencia, y Dios se compadeció, porque en el 11 lo refleja del capítulo 26. Mas los hijos de Core no murieron. Habían descendencia de él. ¿Y quién era Core? El que se oponía a la obra de Dios para que el pueblo fuera ingresado a la tierra prometida, con Aarón y Moisés. Amén. Capítulo 27. Gloria a Dios.
Petición de las hijas de la Zelofejat. Estos nombrecitos a veces hay que practicarlos, ¿verdad, hermano? Porque cuestan descifrarlos. Capítulo 27, petición de las hijas de Zelofet. ¿Y quiénes eran las hijas de Zelofet? Esas hijas eran parientes de la tribu de Manasés, que era uno de los hijos de José en Egipto. De las dos tribus se recuerda, Benjamín y Manasés. Y estas eran hijas parientes de él, era como su abuelo. Y su papá murió por un pecado. Y él no tuvo hijos, solo hijas. Entonces ellas pidieron a Moisés que les diera descendiente en la casa de Israel. Y Moisés fue a consultar a Dios y Dios aprobó que se prolongara su existencia. Dice, estas eran las hijas, los nombres de ellas: Mala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, parientes de Manasés. Verso 12, ahí lo va a encontrar. Josué es designado como sucesor de Moisés. Oiga bien, ahí también aparece en el versículo 12 de capítulo 27, Josué es designado como sucesor de Moisés. Ya Dios lo viene capacitando y preparando a Josué para que sucediera al gran líder Moisés, hermano. Porque ya Josué estaba listo. Y como usted y yo estamos listos, ¿verdad? Para seguir adorando a Dios. No listos para quitar puesto de nadie, sino para honrar y alabar a Dios, que es lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Capítulo 28 y 29, la ofrenda diaria, versículos 1 y 2. Ofrenda de mensuales y del día del reposo, versículos 9 y 10. Ofrenda de las fiestas solemnes, versículos 16 y 17. Capítulo 30, ley de los votos, versos 1 y 2. Eso lo puede estudiar en casa. Capítulo 31, venganza de Israel contra Madián. Capítulo 32, Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán, versos 16 y 19. Capítulo 33 y 34. Ya vamos a ir apretando el tiempo, hermano, porque sí es apremiante. Capítulo 33 y 34, jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Oiga bien, en el versículo 50 y 53 usted va a encontrar ahí los capítulos 33 y 34, jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán, el tiempo que ellos peregrinaron, el tiempo que ellos anduvieron allí en cautiverio, en el monte. Capítulo 35, acompáñeme ahí al capítulo 35, herencia de los levitas, ciudades de refugio, versículo 15. Oiga bien el 15, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiciere y hiere de muerte a otro sin intención. Eso es cuando alguien, ¿verdad? Un accidente, como sucede en los trabajos laborales. Yo en cierto tiempo estuve en México, ahí en Reynosa. Estaba trabajando en el edificio del DIFE, del gobierno. Estábamos poniendo chapopote en la parte de arriba de un piso como de 5 pisos del edificio. Y un muchacho se le enredó una soga y yo miré. Cuando estábamos subiendo por rollo arriba, yo estaba a lo lejos como a la puerta, así él estaba aquí a este lado. Y yo miré cuando se le enredó el mecate, la soga, y dije, este muchacho se va a caer, hermano. ¿Para qué dije eso? Abajo lo jalaron, creyendo que ya iban a engasar lo otro. Estamos subiéndolo con cuerda arriba. Lo jalaron y se lo llevaron para atrás y se desnucó el muchacho como de 20 años. Ahí está hablando de cuando alguien cometió un accidente así, que mató a alguien como en un pleito. Hace muchos años atrás, aquí por la Dolores también, hubo un pleito de hombres. Uno golpeó a otro y su cabeza pegó en el filo de la banqueta, dicen en México, nosotros la cuneta, y se desnucó. Fue un golpe accidental que lo mató. Entonces eso es lo que está hablando aquí en el 35:15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. No fue intencional matarlo, sino que fue accidental. De eso está hablando. Llegamos al capítulo 36. Ley del casamiento de las herederas. Ahí se vuelven otra vez a manifestar las leyes de las que se casaban y lo que heredaban, ¿verdad? ¿A quiénes les han dado herencia, hermano? Mi abuelito, mi abuelita me heredó. ¿Sabe qué me heredó a mí? Buscar de Dios, hermano. Porque si no lo buscamos a Dios, hermano, estamos mal. Mi abuelo, hermano, no fue buena cosa. No fue buena cosa en el concepto de que el carácter de él era bien fuerte. Se recuerda de las personas de aquellas épocas, su carácter era bien así, y vas a hacer lo que yo digo.
Esas son las herencias, y a veces algunos malentienden estas cosas. O es que mi papá fue borracho, drogadicto y ladrón, yo quiero ser igual. No, hermano, cortemos eso de raíz. Esas son generaciones de maldiciones, como dice Deuteronomio. Usted tiene que cortar eso, porque mi papá fue borracho y voy a seguirlo. Que mi papá robaba en las esquinas y yo le voy a ir a apoyar para ver cuánto nos ganamos en la noche. No, hermano, no es así. Esto es diferente. Oiga bien lo que dice ley del casamiento de las heredades. 36. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Marquí, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de la casa paterna de los hijos de Israel. Están hablando de lo que hablamos de las hijas, de las que le leí, se recuerdan, que le leí 5. Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ahí mismo se refleja también que ellas pues querían herencia en el pueblo de Israel. Y sí, por derecho les pertenecía, porque Manasés fue hijo de José. Y si se recuerdan, Jacob los bendijo a los dos. Pero bendijo más a Manasés, y José se enojó porque él puso la mano y se la quiso apartar y le dijo: no, hijo, déjame, le dijo Jacob, que yo sé lo que hago. A veces queremos mandar a los padres, hermano, si ellos saben lo que hacen. Y se recuerda cuando iba a morir, y él oró por Manasés y le dijo: tengo que bendecirlo, porque José no sabía, él no entendía, él ya no tenía parte de tribu. Su tribu era el gobierno de Egipto, que mantuvo a Israel y a Egipto cuando hubo escasez. Se recuerdan, ¿verdad? En el Éxodo. Ahí está. Y Jacob bendijo a Manasés, y aquí nace la media tribu de Manasés, que era hijo de José, el soñador. Y estas hijas se habían quedado sin heredad, pero se podían casar, y así obtuvieron, dice ella, en el versículo 6, oiga bien lo que dice: esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de las tribus de sus padres se casarán. 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad y de la tribu de sus padres. Ahí se cumple que ellas encuentran la heredad. Amén. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 17, usted va a encontrar otro censo, que eso lo hizo el rey David. Eso no lo aprobó Dios, y hubo mortandad. En 1 de Crónicas 21, versículo 1 y 2, también se refleja nuevamente ese censo que David se le ocurrió como ser humano. Es que yo voy a censar, porque quiero saber cómo hemos crecido, el pueblo de Israel o Judá. Y Dios no lo aprobó, y hubo mortandad. Usted lo puede investigar en casa, hermano. Esa ha sido la enseñanza del libro de Números, hermano. Que Dios me los bendiga, y damos el tiempo con nuestra hermana Vanessa, y que Dios los bendiga.